Ahora yo invito para que entremos en un momento bien especial, como es la lectura orante de la palabra. Yo le invito para que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias en el libro de Números, capítulo 6, verso del 22 al 27. Números, capítulo 6, estaremos leyendo del 22 al 27. Vamos a estar atentos y permitámonos escuchar la voz de Dios en esta mañana. El Señor ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Vamos a tomarnos unos momentos para meditar en su palabra. Yo le invito para que vuelva y lo repase ahí donde está en su puesto. Y mire si hay algo que te llame la atención de este pasaje. Si sientes que Dios te habla a través de él. Algo maravilloso que yo pude encontrar es un Dios amoroso que quiere bendecirnos de una manera integral. Pone su cuidado en cada área de nuestras vidas. Nos promete protección, quiere bendecirnos con su gracia, quiere bendecirnos con su paz, con su presencia. Ahora yo le invito para que se imagine dónde puede estar usted en este lugar de este texto. En este texto, ¿dónde te quieres encontrar? ¿Dónde te ves? Nos podemos ver en un pueblo que recibe su bendición. O tal vez puedes tener dudas y creer que Dios no bendice tu vida porque tienes alguna falta, algún pecado, algo por resolver. Algo maravilloso que Dios me deja ver en esta palabra es que dice que es misericordioso. Y dice que si nosotros tenemos pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y venimos a Él. Así que hay esperanza para nosotros, para los que se sientan así. Vamos a decirle a Dios en oración según nos vimos en el pasaje y vamos a orar y vamos a darle gracias o tal vez pedir perdón. Vamos a dejar que Dios ministre nuestras vidas con su palabra en esta mañana. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque yo veo un amor hermoso, Dios mío, al ver esta bendición con la cual tú quieres bendecir tu pueblo. Señor, era una administración que hacían los sacerdotes, Señor, para el pueblo, pero fue nacida de tu corazón. Fuiste tú, Dios mío, quien la impartiste, Dios. Y gracias te damos por ello. Gracias porque tu palabra me enseña que tú tienes planes de bien y no de mal para nosotros, tus hijos, para los que creemos en ti y confiamos en tus promesas. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Permite que nos alcancen día tras día. Yo me siento muy bendecida por ti, pero quiero seguir recibiendo de ti día tras día, porque quiero seguir, Dios mío, buscando tu rostro. Quiero seguir, Dios mío, entregando mi corazón a ti. Ayúdame pues, Señor, a seguir, Dios mío, buscándote con diligencia y que todas estas bendiciones nos puedan alcanzar. En el nombre de Cristo Jesús oramos por tu palabra, Señor, por el expositor de ella. Señor, para que tú, Dios mío, lo unjas, para que tú bendigas sus pasos, para que tú bendigas, Señor, su palabra, la que hoy va a ser expuesta, Padre. Que esa palabra sea sazonada con sal, sea, Dios mío, hallando gracia en nuestros corazones, Dios eterno, que cumpla el propósito por el cual tú nos la quieres dar en esta mañana.
Señor, hoy bendecimos su vida, Dios, y que Él siga siendo ese instrumento útil en tus manos para darnos, Dios mío, ese alimento fresco, un alimento que refresca, alimento que nos redarguye, ese alimento, Dios mío, que nos enseña. Gracias por esa palabra maravillosa con la cual tú nos refrescas día tras día. Que hoy tu palabra, Dios mío, nos impulse a buscarte, que hoy tu palabra nos redarguya, que hoy tu palabra sea útil para nuestros corazones. Hoy nos abrimos a ti, Señor, para que hoy tú nos hables de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y hoy nuestro pastor Edison nos estará compartiendo la palabra titulada Benditos, el anhelo misionero de Dios. Por mucho tiempo en Colombia, nuestros ancestros nos bendecían haciéndonos la señal de la cruz, ¿recuerda? Cuando íbamos a estudiar o trabajar, mi hijo, hija, el Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y le hacían a uno la señal de la cruz. O iba al trabajo, o iba a hacer una vuelta, y si se le olvidaba, mi hijo, la bendición, ay sí, ma. O si a la mamá se le olvidaba al papá, para la bendición. Entonces iban y se inclinaban un poco ante sus padres y los padres le bendecían haciéndole la señal de la cruz. Qué lamentable que hoy se haya perdido esa buena costumbre de bendecir en todo tiempo la familia. Gracias, Mario. Y cuando pienso en que la bendición se hacía con la señal de la cruz, creo que no es descabellado saber y creer que la bendición realmente está en la cruz de Cristo. El libro de Números en las Escrituras es un texto que no despierta el interés en la mayoría de ustedes. Pocas personas se deleitan en este libro, el libro de Números. Bueno, la verdad es que pocas personas últimamente se deleitan en la Biblia. Pero para que tengamos una idea general de este maravilloso libro, el libro trata de dos grandes personajes, de Yahvé, de Dios, y de su pueblo Israel. Trata de la presencia de Dios en el peregrinaje de Israel hacia la tierra prometida. En este maravilloso libro, el libro de los Números, es muy importante y evidente cómo Dios manifiesta todo el tiempo la protección sobre su pueblo con continuas intervenciones, enseñando, corrigiendo, protegiendo. Moisés, por otro lado, es el mediador y la cabeza visible de ese pueblo, que continuamente, y por esto mediador, intercede ante Dios por su pueblo y le habla al pueblo por su Dios. Siempre Moisés en una intimidad con Dios y en un contacto permanente con su pueblo. ¿Alguien sabe por qué se llama el libro de Números? Se llama libro de Números porque tiene dos grandes censos. Censos es contar la población, ¿cierto? Tiene dos grandes censos. El primero corresponde a la generación que salió de Egipto. Contaron cuántas personas habían salido de la esclavitud de Egipto, pasaron el Mar Rojo y comenzaron a peregrinar por el desierto. El otro censo es que todos esos que salieron de Egipto murieron en el desierto. Y fueron precisamente los que nacieron en el desierto los que entraron a la tierra prometida. Ninguno de los que salió de Egipto entraron a la tierra prometida, excepto Caleb y un compañero que se me acaba de olvidar el nombre. Josué y Caleb, eso. Josué y Caleb. Ellos entraron a la tierra prometida y salieron de Egipto. El resto de ese gentío, mero gentío, murió en el desierto. Fueron los hijos del desierto los que entran a la tierra prometida.
En este orden de ideas, uno comienza a leer el libro de los Números y cuando llega el capítulo 6, uno se encuentra con que el autor bíblico está escribiendo las condiciones para los hombres dejarse crecer el cabello. ¿Cuáles son las reglas, las condiciones morales y religiosas para que un hombre judío tenga cabello largo? Y a eso el libro de Números lo llama el voto del nazareato. Y en ese orden de ideas, él viene hablando de esas condiciones morales para los hombres de cabello largo, cuando de repente incrusta una bendición sacerdotal. Es como si dijera, ay, ¿verdad que existe una bendición sacerdotal? La voy a escribir antes de que se me olvide. Y eso queda ahí, lo más de raro, literariamente hablando. ¿Por qué introducirla aquí? Parece que el autor dijo, antes de que se me olvide, la voy a escribir. Así eso quede medio raro. Y la escribe. Y de ahí, de esa bendición, yo quiero que usted comprenda algo y lo comprendas conmigo. Esta bendición ha sido dada para que las personas dejen de mirar para atrás, creyendo que lo mejor está atrás. Yo sé que me estoy poniendo viejo porque estoy empezando a creer equivocadamente que lo mejor está atrás, que la mejor música era la de los 80 y la de los 90, que las mejores películas eran la de los 80 y los 90, que la mejor manera de conseguir novia era el estilo de los 80 y de los 90. No, lo mejor no está en los 80, en los 90. Lo mejor está en el futuro. Igualmente pasa en Dios. Los mejores cultos no fueron los de los 90, están por venir. Los mejores momentos que hemos tenido en Dios no están en el ayer, están mañana. Y esta bendición es para la gente que no anda diciendo, ay, tan bueno que era el pasado. No. Esta bendición de Dios es para aquellos que dicen, tan bueno lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos por eso en el nombre de Jesús. Vamos por eso en el nombre del Señor. Quiero subrayar entonces de la bendición sacerdotal algunas cosas y quiero resaltar las bellezas que yo identifico. Y la primera belleza que encuentro es que Dios siempre desea bendecirnos. Escúchame bien. Dios siempre desea bendecirnos. Desde la creación del Edén, en constante acompañamiento de Dios al ser humano, se manifiesta en la Biblia un anhelo ferviente en su corazón por bendecir la humanidad. El profeta Jeremías lo dijo así de bonito: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal. Si vos vieras que Dios piensa lo más de bueno de vos. Inclusive de los que se duermen en el culto, Dios también piensa lo más de bonito en ellos. Y esta es una intención histórica. Cuando Dios llamó a Abraham, le prometió, y mire pues el llamamiento que le dio. Le prometió, llamó a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, lo hizo con el firme propósito de bendecirlos. Les prometió una tierra donde fluía leche y miel, una metáfora para decir que esa tierra era bendita, próspera, extraordinaria. Yo me la imagino como el eje cafetero, esas tierras de Armenia. ¿Han ido por allá? Uno va al eje cafetero, uno se come una mandarina y uno está ahí y uno escupe una fruta y cuando mira, eso ya está retoñando. Es una tierra bendita, una cosa espectacular. Tierra que fluye leche y miel, la bendición del Señor. Y Dios los bendijo y los prosperó mientras cruzaban el desierto. Dios nunca dejó de cuidar ese pueblo.
La idea de bendecir a quienes caminan con la mirada puesta enfrente y no atrás, con la gente que anhela lo que Dios ha prometido y no lo que ya ha sucedido. Entonces Dios dice a esos que quieren caminar con los ojos puestos en lo que tienen delante, los quiero bendecir. Fue una idea de Dios, no fue idea de Moisés, no fue idea de Aarón, fue maravillosa idea de Dios. Hoy, usted y yo también estamos peregrinando hacia la tierra prometida, una nueva Jerusalén. Nuestra plenitud no está en el pasado, damas y caballeros, sino en lo que está delante de nosotros. Y para este peregrinaje hacia adelante, Dios nos bendice. Pablo lo dijo de una manera espectacular: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Ya somos bendecidos. Y como pueblo bendecido que somos, nos queda avanzar, como también lo dijo Pablo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dejando todo atrás, prosigo adelante hacia la meta. Creo que el Señor nos llama esta mañana a muchos de nosotros a soltar nuestros pasados y aferrarnos a las promesas que Dios tiene delante de nosotros. Y escúcheme bien, es más valioso lo que está delante que lo que quedó atrás. Mire bien, Dios nos coloca las metas en el futuro. Dios nunca plasma metas para su pueblo en el retrovisor. Una segunda belleza en el texto es que Dios bendice a través de los unos para con los otros. Dios bendice a través de los unos para con los otros. La Biblia es sorprendente y a veces nos presenta situaciones que rompen nuestros esquemas. Esta bendición sacerdotal de Números capítulo 6 tiene un detalle que, aunque bello, resulta curioso. Imagínese esto: Dios desea bendecir a los peregrinos por el desierto que van en dirección hacia la tierra prometida, pero para bendecirlos le pide a Aarón y a sus hijos, es decir, a los sobrinos de Moisés, que sean ellos los que bendigan al pueblo. Y yo me he preguntado: Dios, ¿y por qué no lo bendijo usted? Benditos y listo. ¿Por qué tiene que decirle a Aarón y a los hijos de Aarón que lo hagan? Lo particular de esta bendición es que Dios, pudiendo bendecirlos directamente y sin intermediarios, decidió no hacerlo así. ¿Qué le costaba a Dios decir a un pueblo sin que los sacerdotes tuvieran que poner manos o recitar esta oración? Sin embargo, en su divina providencia, determinó que era sabio que la bendición se comparta a través de otros. Hay una cualidad en Dios bella, y esa cualidad es la generosidad. Dios es generoso. Dios no es tacaño, para nada, para nada. Y cuando Dios es generoso para que los que reciben su generosidad tampoco se vuelvan tacaños. Yo conozco gente que no saca el carro para que no se le gasten las llantas. Imagínense su carro: no, paguemos un drive. Pues si usted tiene carro: no, me le engastan las llantas. Yo por dentro soy: que se le incendie ese carro, Señor. Cuando Dios bendice para que en tus manos ocurra el milagro de la generosidad y haya continuidad. Dios nos bendice para bendecir. Camino a la tierra prometida, Dios no guiaba individuos. Imagínate, yo no sé cuántas personas eran las que salieron de Egipto.
centenares. Se llamaban Ricardo, Roberto, Arturo, Carlos, Juan. Dios no estaba guiando a Carlos por el desierto. Dios guiaba a un pueblo por el desierto. Dios no guiaba individuos, guió una comunidad. El sueño de Dios siempre ha sido tener un pueblo propio, una familia unida bajo su nombre. Pastor Warren dice: Dios quiere una familia y lo creó a usted para que haga parte de esta familia. Toda la Biblia es la crónica de Dios formando una familia que lo ame, lo honre y reine con él por la eternidad. Las escrituras dicen así: su plan inmutable ha sido adoptarnos en su propia familia, atrayéndonos hacia sí por medio de Jesucristo. Y esto a Dios le da gran placer. Dios nos bendice y su deseo es que la bendición sea comunitaria. Lo hace a través de los hermanos. Somos la comunidad llamada a bendecirse mutuamente de muchas maneras. Y entre ellas, cuando conscientes somos que todos somos sacerdotes del Señor. Todos los que estamos aquí servimos al Señor, somos sacerdotes del Señor. Martín Lutero llamaba esto el sacerdocio universal. Todos podemos invocar el nombre del Señor Todopoderoso sobre nosotros mismos, y esta es la razón poderosa por la cual creemos en la imposición de manos y en la oración compartida. Y es aquí donde cobra vida, creo yo, el Salmo 133, cuando dice: estando los hermanos juntos en armonía, es cuando el Señor envía la bendición y la vida eterna. La tercera belleza que descubro en el texto sagrado es que la bendición solo proviene de Dios. Solo proviene de Dios. En la Biblia, la bendición es algo que los justos anhelaban sinceramente. Fueron dos las bendiciones deseadas en el Antiguo Testamento: la de Dios y la del papá. La de Dios y la del papá. Me explico. ¿Quién es el primero que bendice en la Biblia? Dios. En Génesis capítulo 1, verso 26-27. Y los bendijo Dios: creced, multiplíquense, llenen la tierra, adminístrenla. Cuando crea a Adán y a Eva. Los patriarcas en el mismo libro del Génesis anhelaban la bendición de Dios, y solo voy a rescatar un ejemplo por asuntos de tiempo. ¿Recuerdan a Jacob? En Betel luchó con el ángel. ¿Y qué le decía? Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y el ángel no lo quería bendecir, y lo lucharon, dice el texto, hasta el amanecer. Y en el amanecer Dios le decía: suéltame, que ya me tengo que ir. Y Jacob le decía: no te soltaré hasta que me bendigas. Qué tristeza que hoy la iglesia no anhele con el mismo fervor la bendición de Dios. De tener un tiempo de oración intensa y decirle al Señor: de aquí no me levanto hasta que no me bendigas. Claro, es que los patriarcas de Israel sabían que la bendición del Señor es la que trae riqueza, que no viene acompañada de tristezas, como dice Proverbios 10:22. Ahora, ya estoy cansado de la garganta, yo tomo la bebida de Dios. Yo le dije al Señor: si usted nos piensa llevar al cielo, por favor ponga una cafetera bien grande, y que el cafecito sea mínimo de Juan Valdés. No, sí, eso que Nescafé instantáneo, no. Un Juan Valdés. Y salve a Juan Valdés para que sea Juan Valdés el que nos sirva el café. Mira, la bendición del Señor tiene una intención,
Y esa intención está en el Salmo 67. Abra o encienda su Biblia en el Salmo 67 que dice: Dios, Dios, tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, como dice la bendición sacerdotal de Números, ¿no? Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Mire pues la intención: para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. ¿Para qué pide el poeta bíblico la bendición de Dios? Para que te conozcan. Bendíceme, porque si tú me bendices, la gente sabrá quién eres tú. Y enseguida dice el versículo 3 que me encanta: que te alaben todos los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. ¿Y por qué todos los pueblos van a alabar a Dios? Porque Él nos bendice. Es la bendición de Dios la que provoca que todos los pueblos lo alaben. Lo alaben. Dios bendice a su pueblo con el firme propósito de que su nombre tenga buena fama. Dios quiere ser conocido en el mundo entero, pero ser conocido como un buen Dios. Dios nos favorece porque tiene un compromiso ineludible con la reputación de su nombre. Las relaciones, y sobre todo la de Dios con los pueblos de la tierra, se basan en la confianza. Dios quiere que los pueblos confíen en Él. Dios no quiere que ser conocido como un ladrón, embustero, embaucador, mentiroso, avaro, incumplidor de promesas. No, eso rompe la confianza de las naciones con Él. Dios quiere que los pueblos confíen en Él y por eso quiere ser conocido por sus bondades, por sus atributos, por sus perfecciones, por su amor, por su generosidad. Y cuando la gente se da cuenta de cuán bueno es Dios al bendecirnos a nosotros que somos su pueblo, entonces los pueblos alrededor alabarán su nombre, confiarán en el Señor y anhelarán la bendición que Él a nosotros nos da. La intención que Dios tuvo cuando le pidió a Aarón y a los hijos que bendijeran a Israel con estas palabras de Números capítulo 6 era la firme intención de que cuando llegaran a la tierra prometida, todos los pueblos honraran a Dios porque Dios los bendijo a ellos. Entonces, eso significa que la bendición de Dios tiene una intención misionera. Dios bendice a su pueblo para alcanzar otros pueblos. La bendición que recibimos hoy en esta casa no secunda deseos egoístas o de prosperidad o bienestar individual. Señor, bendíceme a mí. Señor, bendice mi negocio. Señor, bendice mi emprendimiento. Y el hermano del lado, él verá cómo hace, pero bendíceme a mí. No, no. Y qué tristeza que muchas veces cuando rogamos la bendición del Señor, Dios abre nuestro corazón a ver con qué intención estamos orando y se da cuenta que la intención de ese corazón es avara, egoísta, amante e idólatra del dinero. Y eso es una tragedia. Voy a decir algo lamentable. Escúcheme todos, porque todos lo necesitan escuchar. Escúcheme bien, ahorita habla usted en la cafetería. Escúcheme con atención esto. Las personas cuando más son bendecidas, menos diezman. Y Dios los comienza a prosperar y ellos con el reino de Dios más tacaños. Y no comprenden que cuando Dios bendice a un cristiano, es para su gloria, para su reino, no para su avaricia. Entonces aparece Santiago con estas sabias palabras. A veces ustedes piden y no reciben porque piden mal.
¿Y dónde está el mal? En la avaricia, en el egoísmo, en no tener en el primer renglón de sus intenciones de prosperar el reino de Dios. La Biblia lo dice muy hermoso: primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás. Mencioné que el pueblo israelita tenía dos deseos de bendición: la de Dios y la del papá. La del papá. Yo sé que voy a decir cosas difíciles aquí en Antioquia, que es un departamento matriarcal. Aquí es Dios y madre, y eso ha sido una tragedia. No. Hombres que están aquí y son papás, póngase los pantalones donde son, hermano mío. Dios espera que el liderazgo de tu casa lo lleves tú. Que el amor en tu casa lo pongas tú. Maridos, amén. ¿O no? ¿Cierto? El hombre es el que pone la cuota grande de amor, no solamente de provisión, de amor, de atención, de liderazgo, de protección, de acompañamiento. Y en el diseño divino está que los hijos reciben bendición a través del papá. Un ejemplo. Cuando Isaac, el patriarca, el hijo de Abraham, Isaac, envejeció y quedó ciego, él tenía 2 hijos, y de los 2 hijos tenía uno preferido, que se llamaba Esaú. Él estaba casado con Rebeca o Raquel, con Rebeca. Y Rebeca, de los 2 hijos que tenía, su preferido era el otro, que se llamaba Jacob. Cuando el viejo estaba por morirse, iba a dar su bendición al hijo preferido de él, a Esaú, que además era el hijo mayor. Y adivine qué hizo la mamá. Le ayudó a hacer trampa a Jacob para que usurpara a su hermano y se robara la bendición de su hermano, y que el papá bendijera a Jacob y no a Esaú. Escúcheme bien. Si la mamá pudiera bendecir, ¿por qué no lo bendijo ella? Mi hijo, no se preocupe por esa, yo lo bendigo, venga, trum. No, ¿sabe qué hizo la mamá? Le ayudó a robarle la bendición a su papá. Porque la bendición estaba en el papá. El poder que Dios confió en el papá era enorme. Cuando Jacob fue a morir, usted lea el libro de Génesis al final. Jacob estaba en su lecho de muerte y lo rodearon sus 12 hijos. Él tuvo 12. Y muriendo empezó a bendecirlos. 12 hijos con 4 mujeres. Qué belleza. Y ninguno de esos hijos fue a ninguna de esas madres a decirle: mamá, bendígame. Todos rodearon la cama del papá para que fuera el papá quien los bendijera. No estoy menospreciando el amor ni el lugar que Dios le da a cada madre. Estoy subrayando el orden que Dios ha provisto para bendecir las familias de la tierra. Y escúcheme, hombres que evaden su responsabilidad, tendrás que darle cuentas a Dios de eso. Pero la Biblia lo dice muy claro: los hijos se sujetan a los padres, la esposa al marido, el marido a Cristo, Cristo al Padre. Ese es el orden de Dios. Lo repito: los hijos a los padres, la esposa al marido, el marido a Cristo, Cristo al Padre.
Ese es el orden. Entonces el padre a Cristo, Cristo al marido, el marido a la esposa, los papás a los hijos. Así es que Dios bendice. Así que, maridos, a tomar su lugar de liderazgo y de amor. Esposas, a tomar su lugar de sumisión. Amén, esposas. Ni Dios les creyó ese amén. ¿No sigue así uno? La última belleza que voy a compartir es que Dios nos mira con amor. Dios nos mira con amor. La mirada humana me parece poderosa. Hay miradas que fulminan, casi que matan. Otras miradas son coquetas, pícaras. Hay quienes tienen ojos juguetones y miradas que roban risas. Hay miradas llenas de compasión y de amor. Pero pocas veces el ser humano se sabe mirado por Dios. Yo creo que el ser humano, siendo consciente de la mirada de Dios, no sabría qué hacer con esa mirada. La bendición sacerdotal de Números capítulo 6 invoca 2 veces la mirada del Señor con estas palabras: haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor mueva su rostro sobre ti. Yo me aprendí la versión antigua que dice: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa expresión significa que el Señor te mire con agrado, que cuando Dios te mire, usted le caiga bien. Eso es lo que significa más o menos, que cuando Dios te mire, usted le caiga bien. Es decir, que irradia luz como sol en un día sereno. Nos detenemos a pensar lo que sería una vida iluminada por el rostro de Dios. Habría paz, alegría, serenidad, equilibrio, amabilidad, dulzura. Nada más hermoso y gratificante que vivir con una persona a quien le ha tocado un rayo de luz derivado del rostro de Dios. La gente que brilla con el brillo que emana el rostro de Dios es amable, benignos, puros, llenos de misericordia, de compasión y de buenos frutos. La gente que se ha topado con la cara de Dios no es malgeniada ni de caras agrias. No. Una persona santa se conoce por su amabilidad. ¿Quiere conocer un santo? Mírele qué tan amable es. Sepa algo, el Espíritu Santo no es agrio. El fruto del Espíritu es, el primero, amor. Lo puso de primero. Y enseguida un montón de gente agria que es que yo estoy llena del Espíritu. Oigan a ese. A ustedes se les nota que están llenos, rebosantes del Espíritu Santo. Qué amables son. ¿Y qué pasa cuando Dios mira al ser humano? 2 cosas. El ser humano recibe amor y paz. Cuando Dios mira con bondad a alguien, le concede el saberse amado. Cuando el teólogo más grande del siglo pasado estaba muriendo, el pastor suizo Karl Barth, respetado y reconocido en el mundo entero por la sabiduría que Dios le concedió, estando en su lecho de muerte, sus alumnos, los del seminario,
Le rodearon la cama, le dijeron: antes de que el Señor lo lleve a su presencia, usted que es el maestro más grande de la Biblia que se conoce hoy en el mundo, díganos, ¿cuál es la verdad más extraordinaria que usted encontró toda la vida estudiando la Biblia? Ellos esperaban un tratado de teología, quién sabe qué cosa enredada. ¿Y sabe con qué salió Karl Barth? Dijo: la verdad más grande y extraordinaria que he encontrado en la Biblia es esta: que Dios me ama, yo lo sé, la Biblia lo dice así. Y murió. Saberse amado por Dios. Dios me ama, yo lo sé, la Biblia lo dice así. Saberse amado por Dios lo llena todo, lo cura todo, lo sacia todo. Lo que no haga en ti el amor de Dios, ningún otro amor lo va a hacer. Se lo repito: lo que en ti no haga el amor de Dios, ningún otro amor lo va a hacer. Y el otro privilegio que otorga la mirada de Dios es su paz. La palabra allí es shalom. Yo sé que usted oído hablar de shalom. Es la idea de bienestar, de plenitud, de que todo salga bien. Así de poderosa es la mirada de Dios. Concluyo. Por mucho tiempo en Colombia, nuestros abuelos y ancestros, cuando íbamos de estudio, de trabajo, a jugar: mi hijo, venga, yo le doy la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cosa tan bonita. Y la bendición estaba en la señal de la cruz. Yo creo que sí. Yo creo que la cruz de Cristo es lo que ha hecho posible que Dios el Padre te bendiga, me bendiga. Es que por la cruz de Cristo somos reconciliados. Es que en la cruz de Cristo somos perdonados. Por la cruz de Cristo somos acercados al Dios del que estábamos a eternidades lejos de Él. Y en su cruz Dios hizo un puente para que todos los seres humanos pecadores pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y quedar benditos con toda bendición espiritual, bendiciéndonos Dios en las regiones celestiales en Cristo, escogiéndonos desde antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Otra vez, somos bendecidos para que Dios tenga buena fama en la tierra. La alabanza de su gloria. La gloria es la buena fama de su nombre. Recuerda, somos bendecidos para que el nombre de Dios tenga buena fama. Y eso lo que significa es lo siguiente: se trata de Cristo, no de nosotros. Estas bendiciones se tratan de Cristo, no de nosotros. Nosotros no somos el ombligo en los eternos propósitos de Dios. No, no se trata de nosotros. Se trata de Cristo, de la alabanza de su gloria. Y usted fue creado para eso. Este pueblo es creado para mí, dijo Dios. Mis alabanzas publicarán.